Entonces, la Secretaría de Seguridad estaría dedicada a eso, porque hemos intentado hacerlo a través de Gobernación, incluso hasta con decretos para permitir, ¿no?, la salida de gente que está enferma, que lleva años sin sentencia de manera injusta, delitos que no tienen que ver con el crimen organizado, que no tienen que ver con actos de corrupción, o que está demostrado que hubo tortura, por ejemplo, y sin embargo no se consigue la libertad, y hay mucha gente que está injustamente en la cárcel. ¿Cómo se sustentaría jurídicamente, presidente, para que Lo estamos viendo, pero más que la parte jurídica, lo que hace falta es una institución para eso. Parece mentira, o sea, porque pues todo el gobierno debe de tener como fin último la justicia y conseguir la felicidad para el pueblo. Pero no es así, no es así, por la corrupción. Ahora que viene esa nueva reforma promovida por los potentados, por los influyentes, para que no haya detenciones si los jueces consideran que se tiene que dejar en libertad a la gente, aún con evidencias, con pruebas de que se trata de delincuentes del crimen organizado o de cuello blanco. Ahora que estamos viendo, pero infinidad de casos de jueces. Esto que pasó hace 2 días, que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un juez lo libera. Fíjense, cuando lo detienen, hace como 3 días, pone un mensaje la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Sí, hace como 8 días estábamos allá en Tijuana. Pero pone un Twitter la gobernadora diciendo: felicito a las autoridades. A ver si no está por ahí el de Indira, la gobernadora del estado de Colima. ¿Por qué? Porque pues, sabe perfectamente que este señor anda en malos pasos. Y el juez, por cualquier pretexto o excusa, decide liberarlo. Afortunadamente, quienes están ahí informan que esta es una labor, por ejemplo, para Rosa Isela, y se busca, y hay 2, 3 órdenes de aprehensión, aparte de eso, y de delitos graves. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial? La gobernadora. Este día fue detenido en la Ciudad de México José Bernabé, uno de los principales generadores de violencia en nuestro estado. Un reconocimiento a la Sedena, a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México por esta importante detención. Y a los 4 o 5 días el juez lo libera. No ha salido porque es tan grave el asunto que se indagó. ¿No tienes ahí lo que presentó Ricardo sobre otras órdenes de aprehensión? Sí. De Tamaulipas y Colima, ya con eso. Sí, pero regreso.
¿Cuándo ha habido una rueda de prensa de la Judicatura, que es el órgano que tiene como responsabilidad cuidar que los jueces actúen con rectitud? Encima de eso, ahora están por resolver el que ya no haya detenciones, así es, oficiosa, y que los jueces puedan decidir, pues es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco. Hay un abuso en la utilización de la prisión preventiva oficiosa justificada, y él asegura que quienes más la han estado sufriendo, la batallan, son las personas de menos recursos, la gente en pobreza extrema que no tiene acceso a una defensa adecuada. Porque el Poder Judicial no los defiende. El Poder Judicial debería de tener un buen sistema, sí, de defensoría de oficio, y debería de funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura. A ver, les pregunto a ustedes, ¿cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros han ido a la cárcel? ¿Qué es un poder incorruptible? ¿Es el castillo de la pureza? Y yo estimo mucho al presidente de la Corte y lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema. Además, esto significa pérdida de vidas humanas, no solo de quienes son víctimas que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos de la policía, del ejército, de quienes se atreven a actuar con rectitud. Los mismos jueces están expuestos. Son temas muy interesantes que se tienen que revisar a fondo.